buenos días, buenas tardes. El día de hoy, sábado, tengo el gusto de tener aquí en las charlas sabatinas de Panamá Poster Group al gran diseñador de fantasías de carnaval y constructor también. No solamente diseñador, es creador, constructor, confecciona, Horacio Prado. Y para mí es un gran honor tenerlo aquí, que haya aceptado la invitación. Horacio, ¿cómo estás? Hola, hola, Ivo, ¿cómo estás? Placer de estar aquí contigo, pues conversando un poco acerca de lo que es el carnaval, de lo que es el proceso creativo, tal vez para que muchas personas comprendan un poco más a fondo de lo que es esta tradición que en Panamá es muy importante para nosotros, en especial para una región de gran parte del país que celebra esto como parte de su cultura, su tradición y como una inyección económica para la región también. Perfecto, Horacio. Tú estudiaste diseño gráfico, ¿verdad? En la Universidad de Panamá. Sí, yo estudié licenciatura en diseño gráfico en la Universidad de Panamá. Allí hice todos los estudios y ya luego, pues, más que nada empecé a trabajar como diseñador gráfico en la Universidad Tecnológica de Panamá. Allí estuve por alrededor de 24 años Wow. trabajando como diseñador gráfico, pero no me sentía como pez en el agua, como decimos. Aparte de que, bueno, es el trabajo que hacía diariamente, aparte de eso, entonces hacía mis trabajos de otro tipo, de lo que en realidad te edifica, de lo que en realidad te llena más, y pues combinaba las dos facetas. Hace 6 años renuncié a la Universidad de Panamá, Tecnológica de Panamá, perdón, y pues me dediqué más que nada a crear y a producir fantasías de carnaval y para otros eventos que no necesariamente son carnaval. Bueno, ¿qué te parece si iniciamos después del recuento de tu historia como creador, o sea, cuando estudiaste y todo eso? Vamos a iniciar con, eh, a ver, aquí tenemos, sí lo ves, ¿verdad, Horacio? ¿Ves la pantalla? Aló. Sí, Sí estás viendo la presentación, ¿verdad? la parte que dice el proceso creativo en el diseño de fantasía de carnaval. Sí, ya, ok, perfecto. Vamos a iniciar. La charla es sobre el proceso creativo en el diseño de fantasía de carnaval, carros alegóricos, tronos de reina, escenografías y trajes de fantasía. Bueno, Horacio, iniciamos. A ver, esperemos que no me falle esto para variar siempre. Es un problema. Ahí está. La primera parte que es el bocetaje. Ok, Hacemos. antes que nada, Ujú, quiero hacerles una pequeña introducción ujú, de cómo llego a todo esto, ¿no? Porque yo pienso que ujú. si es, bien es cierto, todos los seres humanos tenemos cierto talento, porque todos nacemos con algo así. Pienso que el entorno en donde crecemos es muy importante en la definición de lo que tú al final vas a realizar en tu vida profesional, en otra parte o otra faceta de tu vida. Yo crecí en lo que decimos, en lo que yo puedo llamar un pueblo mágico, en el interior de la República, con un abuelo cuentacuentos, un abuelo cazabrujas, entre comillas, porque es lo que se daba en el pueblo, y rodeado de personajes míticos, duendes, brujas, lechuzas, que si la tulivieja y todo lo demás. Entonces, como mi abuelo era el contacuento, eh, él contaba y mi mente se metía en todo esto, ¿no? Entonces eso marcó mucho esa infancia de que nunca fue censurada en el aspecto de que ahora, pues no, que las brujas no existen, que los duendes no existen, que esto no existe, que el otro no existe. Entonces le matan la fantasía a los niños, pero sí les dicen que Mickey Mouse existe. No tengo nada contra ese ratoncito, pero ese sí existe, ¿verdad? Pero matamos al ratón Pérez y matamos a los duendes y matamos a todos los personajes fantásticos de nuestra cultura diciendo que no existen. Entonces ya los niños pues dejan de creer en este tipo de cosas. Claro. Y yo, porque eso fue lo que llenó mi mente de todo ese mundo fantástico que yo veía que era real. Mi abuelo lo contaba, pero él hacía que pensáramos que era real. Y yo de hecho veía todas esas cosas. Entonces todo este entorno cultural, todo este pueblo mágico, fantástico, lleno de tradiciones y de muchas cosas más, aunado también a las devociones que te sembraban las abuelas, eh, fue abonando ese terreno, ¿no? Que ya yo traía
de todo este mundo fantástico y mágico. Digo todo esto antes de empezar en esta parte del bocetaje, porque para poder llegar a un boceto, tu mente tiene que sumergirse en un mundo mágico y fantástico. O sea, ahora, y tampoco tengo en contra nada de la tecnología, yo no soy tecnológico para nada. Yo prefiero usar mis manos para todas estas cosas y crear un personaje que no exista. Ahora con la tecnología, pues nos metemos a todos los sitios web, compramos imágenes ya hechas y creamos un mundo fantástico, mas no es el que está en tu mente. Sí. Tú estás tomando elementos que ya han sido creados. Entonces, yo prefiero sumergirme primero en el mundo este fantástico y crear yo mis personajes para entonces llevarlos a una parte del boceto. En esto es muy importante la parte histórica y cultural, más que nada en todo esto que se refiere al carnaval. ¿Por qué? Porque el carnaval es, el diseño de carnaval es una transmisión directa de la cultura de diferentes países, de diferentes compositores, de diferentes escritores, que tienen una importancia a nivel mundial como elemento cultural. Por ponerte un ejemplo, yo no puedo hacer o tratar de crear una fantasía inspirada en una leyenda china de la época medieval de este país, que también la tuvo, sin conocer a fondo qué estoy haciendo o dónde me estoy metiendo. Porque si en aquella época los colores que predominaban eran el rojo y el negro, yo no puedo traer eso y desligarlo por completo y meterme a crear algo que no tenga este contexto cultural. Primero que nada, por el respeto a la cultura que estás trayendo a tus bocetos. Y segundo, porque tú eres un educador. O sea, a un diseño o mostrar un diseño es culturizar al pueblo o culturizar a las personas que lo vayan a ver en cuanto a otras cosas que no conocemos. Entonces, es un proceso, el preboceto, por así decirlo, es un proceso muy complejo, en donde a veces tienes que pasarte horas y horas estudiando, leyendo, investigando, recopilando todas estas fuentes históricas y culturales para luego empezar a esquematizar un boceto. Entonces, pienso yo, y por mi experiencia personal, que al crear las cosas con tus propias manos tienes un plus a tomar una imagen ya creada o ya copiada. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Entonces, pues así decirte, yo puedo representar un ala no como un ala, sino como un pétalo de una flor o como una hoja o como yo quiera. Y meterme en un mundo mucho más amplio donde las fantasías no tienen límite. Entonces, es allí donde ese proceso de lo que llamamos el bocetaje empieza a tomar vida. O sea, creas una, dos, tres, cuatro, cinco o seis personajes. Yo usualmente los creo, los dejo pegados en mi mesa de dibujo y cada vez que paso por ahí los observo y los miro. Y parece cosa de locos, ¿no? Pero yo paso, los veo, les hablo, porque yo necesito que ese personaje esté vivo. Para poder lograr lo que yo quiero, necesito darle vida. Y así cada día le voy reformando algo. Tal vez esto no me gustó al día siguiente y lo borré. Cuando ya este personaje tiene su característica propia, muy particular, entonces empiezo a hacer una composición de diferentes personajes de algún entorno mágico donde pueda escenificar lo que yo quiero transmitir a un público y que sea tal vez fácil de digerir. Porque como esto es el diseño de fantasía, es eso, es fantasía. O sea, nace, pero desaparece a sí mismo, al instante. Es como el carnaval. El carnaval es tan efímero que en 4 días ya no existe nada. Entonces, es muy importante a medida de compartir mis experiencias, tal vez con otros diseñadores que vean esto, otros creadores, que lo más importante para poder llegar a esto, por eso a veces las personas dicen, pero es que esto tiene mucha magia, pero es que tú le creaste la magia. O sea, tú creaste algo que nunca
que nadie había visto antes o que tal vez lo habían visto de otra forma o desde otra perspectiva. Entonces, allí es donde empieza toda esta faceta de los bocetos, en donde empezamos primero a crear, a recopilar historia, luego seguimos creando todos estos personajes fantásticos, para luego que tenemos esto, empezar un proceso en el que es escalar las cosas, darles medidas, darles proporción de acuerdo a dónde se vaya a desarrollar la fantasía o en torno a qué espacio tenemos, a qué público va dirigido, y por ahí sigue muchos otros elementos que son muy importantes para que una fantasía o una alegoría de carnaval, en este caso, o de algún desfile en particular, llene el cometido o llene las expectativas que la gente tiene sobre esto. Por ejemplo, después de esta introducción magnífica que nos acabas de brindar, de verdad me quedaste sin palabras. Es lo que yo pienso también de la cultura. Vemos aquí, por ejemplo, bocetos de trajes de ellos. Vamos a ver el siguiente boceto. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro. Y me detengo con ese. A ver. Un problemita ahí con él. Ya me di cuenta del problema que tengo, que no quité unas cositas ahí. Pero bueno, dejamos ese. Cuando tú creas un traje, es que estás pensando en qué alegoría, cómo haces para combinar colores, lo trabajas primero en blanco y negro, o lo trabajas directamente con colores, ¿qué piensas? Ok, para llegar a una fantasía en este caso, porque dentro del mundo del carnaval y lo que nosotros vamos aprendiendo, existen dos términos que son muy utilizados, más que nada en Brasil. El término fantasía de carnaval se aplica al vestuario de carnaval, a todo lo que es la parte del vestuario. Y el término alegoría de carnaval se aplica al carro alegórico y al tema en general. Entonces, una fantasía de carnaval, que en este caso son los vestidos, o sea, para elaborar esto, a veces la gente dice, no, que es que hay que ver a las chicas y esto y todo lo demás. Sí es cierto, hay que ver a la muchacha porque yo definitivamente, si es una niña un poquito llenita de carnes, no puedo descubrirla tanto y por ahí se va la cosa. Pero más que nada, al seleccionar un tema, por ejemplo, esto que está en pantalla, que fue un tema que se utilizó para el carnaval, justo que acaba de pasar en el último carnaval que tuvimos. Lo que se me pidió fue hacer una alegoría que representara el calipso. Entonces, allí había que meterse en todo el mundo fantástico de todo lo que transmite el calipso, especialmente en Bocas del Toro, porque era para representar esa región, y hacerlo ver fiesta. Entonces, si ves este diseño, tiene todo el colorido del Caribe, tiene notas musicales, tiene un elemento en la mano que es muy representativo del palo de mayo, que es una de las danzas muy representativas de la región de Bocas del Toro. Entonces, cuando tú ves el diseño, tú dices, esto tiene que ver algo con el palo de mayo, o con música, o con trópico. Entonces, ya tú le das a la persona elementos de que puedan digerir el tema. Entonces, si yo agarro este tema y lo pongo todo de blanco, tal vez no tenga el mismo impacto. Exacto. O sea, no va a representar el color, el calor, la alegría de la gente del Caribe. Entonces, en base a ese tipo de elementos, color, formas, cortes, es que uno crea en este momento una fantasía de carnaval o de cualquier otro show, por así decirlo, porque no necesariamente tiene que ser una fantasía de carnaval, puede ser para un ballet, puede ser para una obra de teatro, puede ser para un musical, pero en este caso pues estamos hablando de carnaval. Entonces son elementos como el color, la forma y todas estas cosas que van aportando para que un diseño al final tenga el peso y tenga todo lo llamativo que la gente necesita o que la gente busca, ¿no?
sí, de acuerdo al contexto, al tema, en el caso, la alegoría en los carros alegóricos. Vamos a avanzar. Excelente explicación. Eh, este, por ejemplo, que tiene muchas plumas. A ver, con esto. Uy, bueno, se me fue, pero bueno. Ese es pura pluma, ¿no? Ok, este diseño que vieron ahí, Sí, que bien. que va y que viene, ¿no? Que va y que viene. Es una fantasía que se desvanece a los 4 De días la de magia, carnaval. tal vez por el mismo tema del diseño, representa Ajá, a la noche. ajá, ¿Ves? Entonces, por ejemplo, esto que ves ahora aquí en ajá, pantalla, que son, aquí hay dos fantasías de temas diferentes. ajá. La fantasía de la mano izquierda de mi pantalla, no sé si vemos que representa pues, bueno, ya me cambió la imagen. Ya está. Esta que tenemos, Ahí está. Ahí, la primera era una fantasía caribeña ajá. y la segunda pues es algo africano, ¿no? Ok, ok. Entonces, hay elementos muy claves aquí. Por ejemplo, si ves en la parte del diseño mucho más, el más grande, era una fantasía que estaba inspirada en la música brasileña. Este tema hacía un recorrido por toda la historia musical del Brasil, que entonces teníamos la samba, teníamos el candomblé, teníamos todos estos ritmos que se fueron desarrollando a través de la historia de Brasil. Por eso cada disfraz tenía elementos diferentes de cada época y de Ok. cada etapa del crecimiento de los ritmos musicales del Brasil. El otro diseño que vemos aquí, que fue del año pasado, Ujú. fantasía inspirada en unas tribus africanas. El de la Por eso ves derecha, ¿no? millos, ves un print muy variado, muy Sí, de formas propias de todas las telas y los batiks que se usan en el África. claro. Entonces, volviendo siempre a lo mismo, hay que darle a las personas elementos en cuanto a escoger una tela, en cuanto a escoger una forma, en cuanto a escoger el elemento que más represente a la cultura para que las personas se ubiquen en un espacio, en un tiempo o en un lugar en específico, ¿no? Ahora, yo supongo, aquí están en negro, supongo que tú planteas primero el boceto, el preboceto en negro, y después ya le agregas el color, ¿no? Sí, exactamente. Los diseños se presentan tal cual los ves aquí a tinta negra Ujú. y luego se colorean. Primero los tengo así, de ahí saco varias copias porque hay que hacer ensayos de color Claro, y ver cuál es el color que más nos impacta o que más puede impactar. Que uno siempre ya tiene definido, ¿no? Pero en la práctica es que te das cuenta que tal vez un exacto, amarillo con naranja no es tan impactante como un naranja con claro, turquesa en un tema africano, ¿no? exacto. Y vas descubriendo qué paleta de colores utilizar. También sirve porque el mercado de telas en Panamá no es tan vasto y hay Sí, que ir a ver qué hay en el mercado porque de nada vale que pinte yo un diseño si al final cuando el artista que lo va a confeccionar va a ir a las tiendas y no va a encontrar nada del color que yo lo puse. claro, Entonces es posible ir a ver qué hay en las tiendas y luego colorear para sí. poder que la fantasía sea lo más apegada al diseño, ¿no? Y que se pueda desarrollar lo más apegado al diseño original. Ahora, las tiendas de tela, cada día me da unas vueltecitas y encuentro cada día menos tela. Yo no sé si, o estoy equivocado, no, no sé, la última vez fui y no era como antes, que uno conseguía más telas. Exacto, exactamente. Sí, eso Ahora, está sucediendo. teniendo un gran problema los diseñadores y los creadores en cuanto a textilería aquí en Panamá. Ujú. Antes encontrabas una gran variedad Sí, de telas de fantasía. ujú. Yo lo recuerdo, yo creo que tú lo recuerdas en el Yo lo momento que recuerdo, uff, sí, era claro, mucho más fácil ir y conseguir todo. Ahora es muy difícil, muy difícil, yo he muy notado eso. difícil. Hay algunos lugares que se centran en traer algunas cosas, pero usualmente las tiendas grandes, cuando algo llega ya ha pasado el carnaval, entonces ya para qué.
Sí, exacto. Entonces, No, no. tienes que iniciártela mucho más en ver cómo tú creas las telas tú mismo, cómo las pintas, cómo le agregas algo para poder lograr la fantasía. Pero a diferencia de, por así decirlo, si te vas a Colombia, si te vas a Brasil o a Nueva York, Ah, ya. en una infinidad de Sí, telas, entonces es tan fácil crear. sí, claro. Por ejemplo, yo fui a Colombia Moda y y en Colombia Moda tú encuentras una cantidad de telas impresionante. Hay un pabellón grandísimo, Es telas para impresionante. botar el cielo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un boceto de un carro alegórico. Exactamente. Este es un boceto de un carro alegórico que se usó justo también en este carnaval que ha de pasar. El tema está inspirado en una leyenda guaraní, por eso Ah, ves elementos interesante. Sí, muy, muy amazónicos, ¿no? sí, En sí, es sí, serpientes y toda esta fauna sí, rica de fantástica. Victoria Regia y todos esos Sí, elementos, pues, de la flora y colibríes, tigres y todo lo demás de la fauna del Amazonas, ¿no? sí, y hay elementos muy prehispánicos, así, indígenas. Por Exacto. ejemplo, caballeros jaguares, caballeros tigres, Sí, es una caballeros, leyenda sin una leyenda. en un colibrí. El Ujú, colibrí es el que transporta las almas ujú, al mundo de los muertos. Entonces, ¿qué representaba esto? Si ves, hay un elemento que sale de una flor, ujú. las cuando mueren se convierten en flores, según Ok, esta leyenda. Y el colibrí va y toma la esencia de esa flor, o sea, el alma de la persona, y la transporta al mundo de los muertos. excelente. Entonces, era lo que representaba esto, ¿no? Todo ese mundo mágico de la cosmovisión de este pueblo guaraní, que tiene al colibrí como un elemento mágico y un elemento muy importante dentro de su espiritualidad. Entonces era lo que representábamos aquí. Este carro a la hora de realizarse era un carro lleno de mucho color. Se usaron elementos, tonos neones muy fuertes porque era para el día. Ujú. Entonces, mucho más impacto, ¿no? Sí, claro. Pero cuenta pues todo el elemento está inmerso en flora, fauna, combinado con todo lo que es la parte étnica de las tribus guaraníes pues, del Amazonas. Fantástico. Aquí tenemos otro boceto de otro carro ya con un tratamiento de color. Me imagino que lo hiciste en esos tonos todos impresionantes. ¿Eso era para el día también? Ese diseño fue para la noche, para el Para año la noche. nuevo, el último año nuevo. Ujú, Tenía ujú. dos tonalidades totalmente diferentes, que era, una parte era el fuego, que es lo que ves aquí, Ajá. otra parte eran los colores fríos, porque ¿qué representaba? La muerte del verano y el nacimiento del invierno. Entonces, Ah, dos facetas. Estos elementos que ves aquí representan pues el verano ajá. y los otros elementos que venían luego, que eran colores fríos, representaban la Sí. llegada del invierno. Más adelante vamos a tener un boceto completo de eso y ahí ya veremos. Claro, Bueno, claro. aquí estamos con un boceto de... ¿Eso fue para carnaval también o fue para un desfile de Navidad? Fue para No, carnaval. este diseño fue para el desfile de Navidad de Costa Rica, el Ah, por festival. eso, pues, es que a mí me sonaba más a Navidad que a carnaval. Fue para el Instituto de Turismo de Costa Rica. Este carro está inspirado en su flora y su fauna y en las Bello. escenas de Costa Rica que son únicas en el mundo, ¿no? Sí, 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 Entonces, ellos. es lo que representaba aquí. Si ves, ya esto es un diseño hecho a mano también, Sí, pero además. en una perspectiva. Ya no es simplemente el diseño hecho a escala, A visto de escala, la claro, correcto. Que tú lo tenías a escala para ver las proporciones mucho después. más elaborado, ¿no? Porque es Exacto. lo que el cliente, pues al principio quiere Este, ver. este, este es un diseño de presentación, ¿no? Este es Exactamente. sí, o sea, para que vean la vistosidad. Lo otro ya es un diseño para trabajar, ya el Para carro la, en sí, para la para, construcción. Como sigamos. Entramos a la parte de confección y ensamblado. O, ahí está, tirando pistola de aire. Fantástico. no, sabes que esta parte para mí es una de las más importantes, Sí, claro. porque hay Ujú. creadores, eh, hay personas que diseñan, más no confeccionan, Ajá, exacto. hay personas que confeccionan, más no diseñan,
También correcto. Yo pienso que para el éxito, para que un diseñador tenga un éxito en cuanto a sus creaciones, tiene que existir o que diseñas y confeccionas, o que diseñas y que te consigues un grupo de personas profesionales que son los que guían la confección de tu trabajo. Correcto. Entonces, bueno, yo gracias a Dios, y no por tirarme al aire, a alardes, pues, Dios me bendijo con un don de dibujar, pero también me bendijo con otro don que son crear con mis propias manos. Usualmente yo las piezas, a mí me gusta pintarlas yo mismo. Excelente. O tengo una u otra persona que las pinta y yo le doy los detalles finales. Entonces, siempre tus creaciones tienen como ese toque especial tuyo, ¿verdad? Aquí lo importante es selección de materiales, poco convencionales. Es un éxito conseguir materiales que la gente no use. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el material reciclado. Me gusta mucho usar fibras naturales, semillas, troncos, todos estos elementos que encontramos en la naturaleza que la gente no los usa para crear fantasías que a veces pues las puedes usar. En Brasil se usa mucho. En Brasil se usa mucho todo lo que es la fibra natural para complementar las y las mezclas con cosas de brillo, ¿no? Igual usar elementos de tierra, elementos de madera, tintes vegetales, o sea, hay muchas otras cosas y no irse simplemente a lo mismo. Irte a una tienda, comprar una pintura acrílica y pintar no es lo, o sea, no le encuentras como ese sabor a las cosas. O ir a comprar una tela y no hacer más nada con ella, simplemente ponerla, tampoco aporta mucho. En cambio, tú compras una tela, tú mismo la pintas, tú mismo la cortas o le das textura, entonces vas elaborando un producto que es el que hace que la gente diga, este es un diseño de este o del otro diseñador, porque aprenden a diferenciarlo. Entonces, en cuanto a esto, es muy importante. Aquí en la parte de la confección, tengo que traer, pues, y me gusta siempre traerlo, a todos los grandes artistas que intervienen en el carnaval tableño. O sea, la gente no tiene a veces la idea de lo que hay detrás de un día de carnaval. Para el público que va, es muy fácil pararse en una calle y ver pasar. A veces quiera lo ven pasar, porque la gente va a brincar, a saltar, a tomar. No está mal. Están divirtiéndose. Están divirtiendo, pero esta parte que para nosotros los tableños, y digo los tableños porque sé que es así, el tableño que nace allá ama esto como parte de su vida porque es nuestra herencia cultural. Para nosotros, el hecho de que si saltan o no saltan no es lo importante. El hecho es que la gente pueda en algún momento darle un valor a lo que nosotros hacemos. Excelente. O sea, en este año en que la pandemia ha golpeado a todo el mundo, yo veo a nuestros artistas sumidos en una gran melancolía. Y no solamente por el hecho de que esto les aporta una inyección económica que ha golpeado mucho a nuestros artistas. Porque como tú sabes bien y tú trabajas en el arte, nosotros los artistas tenemos prácticamente un año de que no tenemos trabajo en este país. Horrible. Ni en ningún otro país, porque no hay actividad. Entonces, ha sido un hueco bien grande. Pero más que nada está esa parte cultural que la gente a veces no logra visualizar. En una figura de un carro alegórico intervienen hasta 20 personas. El tallador, el soldador, el ebanista, el que puso el papel, el que puso la pintura. El eléctrico. Entonces, es una creación que para nosotros es parte de nuestra vida. O sea, nosotros heredamos esto. Es una herencia cultural y siempre lo he dicho y lo recalcaré. El que no nació en el pueblo de las tablas no sabe lo que es eso. No sabe lo que es en realidad amar el carnaval tableño. Es fácil ir a brincar a saltar, pero es muy difícil tomarle el sentido y nunca lo van a entender porque la gente dirá que para qué se gastan tanta plata en esto, para qué se gasta tanta plata en lo otro, que el pueblo no tiene esto, que el pueblo no tiene lo otro. Señores, la plata la gente se la gasta en lo que le da la gana. Exacto. La gente que va a las tablas ve una herencia cultural de más de 200 años que no ha muerto. Y no ha muerto, ¿por qué? Porque ni morirá. Ni morirá.
porque nosotros la hemos mantenido viva. Pese a todo contratiempo, lo hemos mantenido vivo. Entonces, qué bonito sería que la gente le diera mucho más valor a esta, pero en cambio, se van a otros lugares y vienen maravillados porque allá hicieron y deshicieron, pero la gente no toma conciencia de que nuestros grandes artistas, todo ese grupo de personas, como tú ves en las fotos, o sea, Ajá, haciendo un detalle, exacto, artistas. o sea, en una sola figura, y son grandes artistas que en Sí, realidad no son pagados, porque si la exacto. gente piensa que los creadores de carnaval vivimos de eso, están totalmente equivocados. No, eso Es un aporte a la economía de cada uno, es cierto, pero de que vivimos de esto, señores, eso es cuento. olvídate. Eso Y es tú cuento. como Okay, artista okay. Sí, y en eso Panamá, que, no, y aquí el arte prácticamente nada, el arte no paga. no paga. No paga. Tú ves El- cuando alguien quiere ser artista, los papás le dicen, no, 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 sea no sé. médico, sea abogado, sea Sí, cualquier persona, sí. va a morir de hambre. Artista, no, te vas a morir de hambre. Lastimosamente es así. Mira esas bellezas. La verdad que esto es fantástico. Para mí, más que ser un artesano, es un artista. Todas las personas que trabajan en eso son artistas. Exactamente, porque si ves, todo es hecho a mano. Aquí Hecho a mano, exacto. no hay una impresión, Eh, no hay nada, o sea, todo es hecho a mano. Sí, sí. Lastimosamente, y vuelvo, y aquí tengo que tirarle una puya y se la voy a tirar, Tírala, tírala. de este país que jamás se ha preocupado por el carnaval tableño. Es verdad. El carnaval tableño va mucho más allá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos una infraestructura donde un visitante que no necesariamente tenga que venir para tiempos de carnavales, porque hay personas que no les gusta estar en ese meollo de la cosa y el gentío y lo demás. Un lugar donde nosotros podamos exhibir Sí, una durante especie. el Sí. año toda esta magia que se desarrolló en el carnaval para que un turista venga y pueda ir y apreciar eso. Claro, así, por ejemplo, si hubiera un lugar de exhibición en las tablas de eso, imagínate el dinero que ingresaría. Por Aparte que las tablas ha demostrado ser una industria autosustentable por décadas, por supuesto. autosustentable, no ha necesitado, o sea, no lo han apoyado y a lo mejor por eso es que han mostrado tanta eficiencia en ser autosustentable como expresión Esa, cultural. así es. O sea, tú ves que, por ejemplo, el Instituto de Cultura da millones al carnaval de la ciudad. Elevado a Ministerio de Cultura, ahora. Ahora Ministerio de Cultura. Millones al carnaval de la ciudad de Ah, Panamá. Y si tú bueno, te das cuenta, ¿qué hace el carnaval de la ciudad? no, Se va a la tabla, compra todo lo viejo del año anterior y lo sacan aquí. O sea, pero nosotros no, sí, porque lo compran, por no eso importa, mismo, tú has dado en el clavo, tú has dado en el clavo. lo compran y lo sacan aquí. Exacto. O sea, ¿qué haría? Imagínate qué haríamos en las tablas con que nos dieran $1.000.000. Oh, no, ¿qué no harían? ¿Qué no Entonces, harían? ¿Qué no harían? ¿Qué no ah, harían? la gente, yo siempre lo voy a decir y siempre voy a defender nuestro carnaval. Porque yo nací Aparte que pienso que esos millones estarían bien sustentados y bien, bien puestos totalmente, en la realidad, porque las imaginerías serían impresionantes. Imagínate, totalmente, si de por sí ya son impresionantes, claro. Y es imagínate que si con... te das cuenta, por ejemplo, el carnaval de nosotros tenemos tantos problemas y tantas limitaciones, que si el cableado eléctrico, que si Sí, esto, sí, que si sí, lo otro, exacto. nunca se han interesado en decir, oye, vamos a ayudar a este pueblo para que tenga una ruta de un desfile menos Exacto, exacto. acostosa, para que los turistas tengan una forma de ir a presenciar esto de otra forma. No les interesa. No le interesa. En realidad, el Ministerio de Cultura no le interesa el carnaval tableño, pero nosotros seguiremos haciéndolo y lo mejor posible. Mira, tan sencillo como esto, como tú dices, una ruta de carnaval, un lugar especial donde haya palco para ingresar dinero, ya sería suficiente, ya con eso. Pero bueno, tiene que tomar apuntes del Ministerio de Cultura porque la verdad, ya como ministerio tiene más competencias, tiene hay una ley muy completa de gestión cultural. Claro, claro. Si tú vas a Colombia, te das cuenta cómo los ministerios de cultura de Colombia
apoyan tanto el carnaval de blancos y negros y todo esta... Impresionante el carnaval en Pasto. Impresionante. Si vas a Brasil, Uf. ves cómo las escuelas de samba tienen todo el año presentaciones permanentes para llevar turistas y así generar ingresos, porque toda esta ciudad de la samba fue construida no por las escuelas de samba, fueron construidas por el gobierno. Le brindaron ellos la infraestructura para poder lograr todas estas cosas que han logrado. Entonces, es donde uno dice, pero bueno, yo no quiero no quiero siempre ser como el inquisidor, pero yo siempre le he tirado puya te van a vetar, te van a vetar. Era instituto y ahora es ministerio, pero ni como instituto ni como ministerio nunca se ha hecho casi nada, y el que me decir que sí han hecho, pues bueno, pero yo veo otra cosa. Claro. Ni en el otro, ni en nada, o sea, esto es bueno, ni hablar, sigamos con lo otro. No, mejor ya, cálmate. Ahí está, bueno, ahí están trabajando las piezas, lo que es los inicios, ¿no? De las piezas que cuando están en bruto se están lijando, después se empiezan a lijar, después se empiezan claro, sí, eso ya lo vimos en un anterior programa de carnaval sobre estructura. Aquí están las muestras. Claro, si te das cuenta en estas fotos, ves jóvenes de todas las edades. ¿Por qué? Es que esto es una tradición familiar. Claro. O sea, yo recuerdo cuando niño uno iba y ayudaba o recogía o pegaba esto, o pegaba lo otro. Entonces, la evolución ha sido, esto se ha mantenido como tú lo dijiste, por tradición familiar. Por tradición. Porque antes los carros alegóricos lo hacían las mismas abuelas o las tías. Ya luego, pues, a medida que fue evolucionando, hubo que involucrar otros artistas. Pero esto, más que nada, es una tradición familiar. Y es un oficio que se aprende por tradición. No hay una escuela de creativos del carnaval, eso no existe. No, eso no existe. No existe una escuela, no existen talleres, no existe nada. Nada. Que yo nunca he visto una iniciativa, ni siquiera privada, y menos pública, de que hay una escuela de eso. Ni siquiera un museo. ¿Existe un museo de carnaval ahí en Las Tablas? Sí. No, para nada. Nada, es increíble. Ni siquiera un triste museo. En Barranquilla tienen un museo de carnaval. Claro, en Brasil existen todos los bodegones, los galerones de las escuelas de la ciudad de la samba, donde la gente va. En Italia existen estos lugares donde también las personas van a ver todas estas fantasías que crean para los carnavales. O sea, aquí, lastimosamente, esto aparece y desaparece. Gracias a Dios hay pueblos que compran piezas para reutilizarlas. Claro, esa es una industria. Todo esto es parte de una cultura, ¿no? La gente piensa que el reutilizar es como un pecado, pero si te das cuenta, tengo amigos carnavalescos en Brasil, en donde una escuela de samba y ya tienen por ley que tienen que reciclar por lo menos 3 carros alegóricos. Y eso es importante que está tocando ese tema, y más en estos tiempos de ecología, con la cuestión autosustentable, con el calentamiento global. Es bueno que se reutilicen piezas para no estar produciendo más plástico. Claro que sí, reutilizarlo es genial, pero bueno, en la tabla, entre comillas, esto es un pecado, ¿no? Fantasía. Vamos a ver ya los trabajos ya concretos. Aquí tenemos la escena del carro. Bueno, ahí tenemos una primera fantasía. Eso es lo de lo amazónico, ¿no? Creo que se tiene que ver con lo... o es la pieza esta del carro. Esta fantasía que ves, aquí, esta estaba inspirada en el nacimiento de Venus. Ok. Esta alegoría contaba toda la historia de la pintura, en realidad, del nacimiento de Venus. De todo impresionante las piezas, Es un tema africano. Sí. Vamos a ver. Si ves, pues estas son obras de arte, ¿no? Son obras de arte, ¿no? Es que yo veo esta pieza anterior y casi me está hablando. Exactamente. O sea, exactamente. Es impresionante el proceso creativo y la ejecución, ¿no? Ver a los escultores haciendo la escultura, luego ver a todas las personas que vamos pintando, que van decorando. Entonces, y como te digo, estos escultores no han ido a una escuela de escultura. No. Yo me acuerdo que había... ¿Tú no te acuerdas que había uno que se llama Heliodoro?
Helio. Bueno, esto que ves aquí africano Lo lo hizo hizo el él. maestro. Y Esto es creo, hecho por el maestro y Sandoval. tengo entendido que él trabaja con una serie de cuchillos y machetes, o sea, no, bien afilado. Esto es hecho del maestro Eleodoro Sandoval, si Mira, ves, y de su hermano, pues, y de su equipo, ¿no? excelente. El maestro Eleodoro Sandoval sí luego estudió Bellas Artes, pero él traía esto de niño, o sea, es una cosa que es empírico, eso no. En la tabla hay muchos artistas, la mayoría de los artistas, pues ninguno ha estudiado arte. Pero lo traen de niño, lo traen en la esencia. Mira, es maravilloso ir a las tablas los meses previos al carnaval, porque te das cuenta que es un pueblo que tiene esa esencia artística tan grabada, no solamente en los carros alegóricos, o sea, vas donde la persona que está haciendo la pollera, vas donde el artesano joyero que está haciendo las joyas para la pollera, y de todos estos otros elementos que intervienen en el carnaval, que no es necesariamente las fantasías de los carros alegóricos, porque hay otro montón de cosas más, y te das cuenta que esa región está llena de artistas. Sí. Bueno, aquí tenemos un Entonces, artista. no, sí, la gente dice, ¿no? Pero yo hago lo que en realidad aprendí también de niño y que se me inculcó, o sea, se me inculcó, porque de verdad que yo cuando era niño yo iba y veía esto, que mi mamá nos llevaba al carnaval y yo siempre pensé que esto era, que tú ibas a una tienda, como decir, a un mall y lo podías comprar. Ujú, ujú. No, eso no se compra Pero en un mall. ya te das cuenta que lo que está ahí es el trabajo de un montón de De personas que personas creativas, altamente creativas, artistas de verdad. activas Bueno, que hacen que esto, mira esto, o sea, sí, 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 sí. es una cosa Es impresionante. impresionante, sí. Es una cosa impresionante ver cómo esto toma vida Sí. a los A artistas, partir ¿no? del boceto de lo que tú hiciste, de repente mira toda ese esplendor, ese colorido, pero Claro, no, pero fíjate que yo, cuando yo veo el colorido, no es un colorido bien fundamentado, bien estructurado, bien combinado, bien armonizado. Yo siempre he dicho que en Panamá el diseñador en general maneja muy bien el color, no tiene miedo al color, no hay problema. O sea, aquí el diseñador, y eso yo creo que es parte de la cultura, del clima, del ambiente, el diseñador no tiene problemas con el color, lo maneja bien. O sea, y aquí está una muestra de eso. Yo creo que eso tiene que ver mucho. sí, sí, es que, mira, otro aspecto que yo pienso que es muy importante resaltar, por ejemplo, estas niñas que tú ves aquí, Ajá, ajá. o sea, Déjame regresar. Okay. las familias son las que costean esto. Ujú. O sea, son vestidos que son bastante costosos, ¿verdad? Pero es allí donde tú sientes nuevamente, y vuelvo atrás, la esencia que para la gente de nuestros pueblos tiene Ese, el carnaval. claro. O sea, para ellos esto es importante, tal vez para otra persona no, pero para un padre ver a su hija arriba de ese carro alegórico es maravilloso y es motivo de orgullo para toda la Claro, familia. claro. Para toda la familia. Pero eso simplemente está cimentado en pues una herencia cultural que ha sido Cultural. de los antepasados y que se sigue Y de manteniendo. hecho, de hecho creo todavía el Carnaval de las Tablas no ha sido elevado a patrimonio oral y cultural de la humanidad todavía, ¿no? Todavía no. Es increíble que no, porque el de Barranquilla ya fue elevado a patrimonio oral y cultural de la humanidad y el Festival de Congo también ya fue elevado a patrimonio oral. ¿Y cómo es posible que el Canal de las Tablas todavía no se ha elevado a eso? Y sería bueno porque eso ayudaría mucho a fondos internacionales. Ahí sí, y eso es lo que Panamá tiene que hacer, tiene que presentarlo como candidato a ser patrimonio oral y cultural de Claro, la humanidad. claro. Es Y increíble que todavía no lo sea. no está. Y este carnaval está cimentado en un hecho histórico desde la época de la colonia. Esto ¿Tiene no ha base sido con qué? inventado. Esto no fue inventado, esto tiene su hecho histórico totalmente documentado. O sea, que desde esa época venimos con esta pugna entre estas dos calles o dos barrios, que fue lo que hizo que pues esto se creara. Pero en realidad, pues si tú te pones a ver,
es efímero, es magia, porque Sí, después de estos 5 días el pueblo sigue viviendo igual. sigue viviendo igual, pero bueno, o sea, eso, por eso es que el panameño siempre espera estas fechas y este año ha sido bastante tropezado, bastante duro. Sí, claro, claro que sí, Mira esta claro que sí. belleza, esta Muy bien. belleza. ¿Ese de qué carro es? Del carro Aquí era lo del carro de la leyenda guaraní. Ella guaraní, representa sí, el se ve, colibrí. se ve. Ella representaba el colibrí. Excelente, qué belleza. El colibrí tan bello. Y, que, esto es más barroco. Este polémico tema, porque fue polémico, ¿no? A mí, entre comillas, me encanta este tipo de temas. Todo lo que tenga que ver con un trasfondo religioso, a pesar de que yo soy Ujú, católico, practicante y de ujú, devoción. ujú. Este tema Interesante. representaba, pues, estaba inspirado en el arte virreinal, Sí, se ve. virreinal cusqueño, todo lo que son los arcángeles arcabuceros, la Ujú, pintura barroca virreinal. ujú. Entonces había elementos muy propios de esto, ¿no? Y representaba pues más que nada ese elemento tan fuerte que era la lucha entre el bien y el mal, que fue Claro, plasmado en toda la pintura barroca virreinal de todo lo que fue la parte del virreinato de Perú, que Panamá formó parte del virreinato del Perú. interesante. Pero pues los elementos artísticos más fuertes se desarrollaron en Ecuador, Bolivia, Perú. Ujú. Pero bueno, eso fue lo que trajimos. En este día trajimos hasta pinturas que se mandaron a hacer en el Wow. Cusco. El vestido de esta reina llevaba insertada pinturas que hicieron en el Cusco, de arcángeles y virgen y todas estas cosas. Se hicieron allá, se mandaron a hacer especialmente para las fantasías de este día de carnaval. Magnífico. O sea, es increíble cómo hay tanta generación y lo que yo destaco aquí es el hecho de que tiene bases históricas. O sea, no es, Bases. de por sí, esta representación estética fantasiosa tiene muchas bases historicistas muy, Exacto. muy completas. O sea, que hay un discurso histórico Hay un discurso histórico. de las Américas, en este caso América Claro, claro. virreinal. Por ejemplo, para llegar a este vestido que tú ves ahí, Ujú. yo tuve que estudiar un patronaje Imagínate, propio de indumentaria virreinal de la época, que no era lo imagínate. mismo la indumentaria virreinal de nosotros que el barroco europeo. Tenían elementos, este de acá nació del de allá, pero tenían elementos muy Muy, diferentes, muy diferente, claro. diferentes. Entonces, todas esas cosas, bueno, lo digo por mí, en mi vivencia personal como creador, a mí me gusta tomarme todo ese tiempo de investigar todo esto precisamente por el mismo respeto. O sea, tú sabes bien que yo soy vestuarista de teatro, Sí, yo lo sé, yo lo sé. años y todavía hago cosas, entonces tal vez eso de trabajar con el grupo de teatristas ha aportado mucho más porque Claro. cuando llevas a escena una obra de teatro, tienes que estar muy apegado a todos los cánones y todos los estilos propios del vestuario De una obra. época, sí, o de Entonces, esas contexto. experiencias son experiencias ganadas, no es que uno se cree que es No, no, Superman, no. No, no, pero pero es que Horacio, disculpa que te interrumpa, pero ese es precisamente una de las cosas que los diseñadores tienen que tener. En la medida, saliendo de la escuela, tienen que seguir estudiando el entorno, la seguir. historia, todo lo cultural que rodea, porque eso es lo que le va a dar riqueza para dar su discurso. Esto no es nada más aprenderse un software o aprenderse técnicas representativas y ya la voy a votar porque yo soy muy creativo. Aquí hay que enriquecerse de la propia cultura y de todo lo Claro, que te da la historia. Tienes que leer mucho, tienes que enriquecerte, tienes que conocer. Y en la medida que tú conozcas, vas a tener más elementos para hacer un diseño más integral sí, y con un buen esto, discurso. yo tengo 35 años ya en esto, o Guau, sea, guau. ya, ya estoy próximo a la jubilación, yo creo, porque Sí, imagínate, pero no pero terminas de aprender, si no no terminas terminas, de aprender, no terminas de aprender, no, no terminas de claro, aprender. O sea, imagínate yo que incursioné unos añitos en este asunto, unos añitos, o sea, no pasaron de 8 años y no sé nada. O sea, no sé nada. O sea, el hecho de que tú estés un poquito en algo no te hace maestro de nada. O sea, sencillamente probaste algo. Y aún así, todo con tus es 30 y pico de años,
y todavía tienes la humildad de decir, estoy aprendiendo, eso es muy lindo, porque eso es lo que te da a ti la prestancia para poder seguir generando más expresiones creativas como esta. Esto se hace parte de tu vida. Es O parte de sea, la, exacto. creas, no estás vivo. O sea, yo colecciono arte religioso de los siglos XVII y Imagínate. XVIII. Y restaurar cada una de esas indumentarias de esas vírgenes es una cosa No, impresionante. fantástica. Y eso es algo que aquí Es sí impresionante. se ha hecho libros y todo, pero no se ha hecho cositas, pero no se han dado mucho. Por ejemplo, yo que estudié en México, imagínate la riqueza de los retablos que yo vi, Sí, barrocos. claro, No, claro. o sea, eso a mí, de verdad, la cultura mexicana, no solamente la indígena, o sea, la cultura virreinal, colonial, me enriqueció muchísimo. Yo me encantaba ir a ver los retablos, nada más en Ciudad de México, imagínate la cantidad de bellezas que hay. Entonces, cuando yo vine aquí y empecé a ver que estaba la iglesia de San José con el retablo de oro, el altar de oro, que era un retablo, que es un retablo, yo quedé impresionado y dije, aquí hay cosas. Esto no es, Panamá no es nada más canal, aquí hay muchos elementos culturales, aquí hay mucha riqueza. Claro, Y por eso me enamoré del país, o sea, me enamoré de, claro, sigamos. claro que sí. Aquí vamos a ya las fantasías de carnaval, perdón, las alegorías, que es el carro. Exactamente. Esta es la alegoría de la que te estaba hablando, Ujú, que estaba ujú. en el barroco virreinal, Ajá. O sudamericano, sea, ¿no? aquí es un detalle. Eh, ves arriba se logra ver ahí muy pequeño Ujú, las pinturas inmersas en ujú. esos medallones, Sí, ahí están. muchas en Perú, ahí ves un San Miguel Arcángel peleando contra Excelente. dragón de 7 cabezas. Entonces eran escenas muy religiosas, Sí, excelente. religiosas, Sí. eh, que plasmaban pues el impacto del arte religioso en la cultura de los pueblos suramericanos y más que nada de Perú, Bolivia y estos países donde más floreció. Hermoso, hermoso. Y aparte que esto es, aquí hay historia. O sea, tú ves y tú puedes ver cada detalle y te está contando la misma historia. Y la riqueza, Exactamente. sí, o sea, ese es lo importante. Aquí tenemos ¿te acuerdas del boceto? Lo El que te boceto de hablaba la lucha del fuego con el invierno con de la muerte del verano, pues y ajá, el nacimiento viento del de, invierno. Entonces, por exacto. eso ves esta dualidad que hay Ahí entre, está, por ejemplo, ahí tenemos el el boceto y ahí tenemos el y carro. pues elaborado, ¿no? Ujú. Excelente, ¿no? Aquí, aquí ¿Sí? también interviene, pues que, lógico, las tablas no tienen una infraestructura donde tú puedas crear unos carros a una magnitud mucho más grande o mucho Claro. más ancha, porque las calles son muy pequeñas. Bueno, gracias a Dios, porque si no, imagínate cómo hubiéramos hecho. Hubieran sido los carros parecidos a los de Brasil, gigantescos. Sí, claro, claro, claro. Sí, Así serían, no lo dudo, y estarían compitiendo, mira ahí el detalle de la figura del tipo. Y lo que me gusta aquí es que estás poniendo por delante, como es el nacimiento del verano y la muerte del invierno, por eso antecede y el invierno se queda atrás. O sea, sí, claro, excelente. Es que también conceptualmente, compositivamente, está reforzando lo conceptual en ese aspecto. O sea, ahí claro. estás mostrando todo lo que un diseñador en su lenguaje visual puede dar. Por eso Es, el destaque del verano, de esa manera tan espectacular, exacerbada. No, eso es sí, magnífico. a eso me refería cuando en un principio decía que la importancia, ¿no? Que tiene un diseñador como comunicador visual, ¿no? Claro, exacto, diste la clave. Comunicador visual. Como comunicador visual. Como comunicador visual. Nos vamos a quedar con esta imagen. Eh, bueno, para ya ir cerrando, eh, ¿quieres comentar algo finalmente? Bueno, Así resumiendo lo poquito, lo escaso, diría, que hemos visto, porque esto es un mundo que podríamos hacer programas semanales y no acabaríamos nunca. sí, como antes que nada, Ivo, pues reiterarte el agradecimiento pues, de haberme invitado a participar, de sacarme de la rutina de la cuarentena y del encerramiento.
Yo creo que es una de las primeras veces después de un año y tanto que hablo con alguien por mucho tiempo. Eh, y bueno, aportar, ¿no? Aportar más que nada a los próximos futuros creadores de este país y alentarlos a que traten siempre de dar lo mejor, o sea, porque como te digo, o sea, la responsabilidad que tú asumes al ser un comunicador visual es que lo que tú transmites la gente te lo va a creer. Claro, claro. Entonces, Muy buen punto. es, es esa la importancia de donde tú tienes que aportarle a las personas lo que en realidad es. O sea, respetar las culturas nuestras, las culturas que traes a una fantasía y sacarle el jugo para que las otras personas aprendan de esto, pues la escuela no solamente es un lugar donde vas a aprender en una institución, sino que la vida misma te enseña muchas cosas. Y es a través de muchas personas que se cruzan por nuestros caminos que nosotros aprendemos. O sea, lo que yo Exacto. aprendí no lo aprendí en la universidad. No, eso no se aprende en la universidad. Yo, Y aprendí maestros que me enseñaron y de mi interés de ir conociendo cada vez más, de rodearte de personas positivas, de personas creativas, de personas que aporten positivamente a tu evolución como ser humano y a tu desenvolvimiento como profesional, por supuesto. correcto, correcto, Entonces, así. nada, Eso, eso y que bueno, que Dios nos acompañe para que las cosas mejoren y que podamos volver a crear, porque eso es lo que nos mantiene vivos a todos, ¿no? Creando. no te preocupes, la pandemia no es eterna. La pandemia no es Exacto. eterna y ya la vacuna está llegando vamos a regresar poco a poco a, eso sí, tenemos que tener otra visión de la vida, tenemos que respetar más la ecología, tenemos que aprender de esta época tan difícil que hemos estado viviendo y aprender también que entramos al siglo XXI ahora sí de lleno. Yo quería decir unas dos reflexiones. Yo estoy acuñando una frase que para mí el arte es la expresión sublime de la cultura. Y para mí, los diseños de fantasía de carnaval es arte. O sea, no sé si alguna gente no lo consideran arte, yo sí lo considero arte. Y todas las personas que intervienen en esa actividad tan bella son artistas, para mí. Ese es mi punto de vista. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí hay un punto que tienen los diseños de fantasía, que es algo muy curioso, porque yo digo que, y yo lo escribí aquí, la libertad creativa, la parte técnica, o sea, el diseño de fantasía carnal tiene una libertad creativa, porque a pesar que la parte técnica tiene un discurso estético muy fuerte, que en muchos casos es exacerbado, o sea, es muy por eso son fantasías, es una ampliación y un refuerzo a la funcionalidad del diseño. ¿Por qué digo yo eso? Porque precisamente esa exacerbación estética de la fantasía de carnaval es lo que refuerza la funcionalidad y el objeto del diseño de carnaval. Por eso es que para mí es una expresión sublime de la cultura, viene de la cultura y alimenta la cultura. Y para mí el carnaval debe ser elevado a una tradición no solamente cultural, social, sino artística. O sea, el Ministerio de Cultura, pienso yo que debería hacer un pronunciamiento con respecto a los carnavales y a las fantasías de carnaval como una expresión artística de este país. Y promoverlo, y promover el carnaval de las tablas a la cuestión de ser reconocido como patrimonio oral y cultural de la humanidad. Es fundamental que el Ministerio de Cultura y el gobierno de Panamá lo promuevan. Ese es lo único que yo le diría al Ministerio de Cultura y al gobierno de Panamá, que promueva eso para que lo eleve, la UNESCO lo eleve a patrimonio oral y cultural de la humanidad, el Carnaval de la Estado. Yo te Claro. agradezco. Sí, ¿qué querías decir otra cosa? No solamente reforzando esto que acabas de decir, ¿verdad? El carnaval de las tablas ha sido el punto de referencia de todos los carnavales de los pueblos. O sea, y esto ha hecho que el arte se reproduzca en todos los pueblos. Entonces vemos un grupo de artistas de gran riqueza, no solamente en las tablas, en Pedací, en La Palma, Santo Domingo, Paguita, o sea, todos los pueblos que han copiado el carnaval y lo han llevado a
lo han elevado también a esa parte artística. Entonces, si te das cuenta, es una escuela que se va reproduciendo. Entonces, lo que tú acabas de decir, ahí es donde la cultura tiene que intervenir, fijarse en que esto es algo que está, una realidad que está sucediendo y que está aportando al país en muchos aspectos. Entonces, hey, señores, Sí, hay que hacer que esto siga creciendo. exacto, creciendo. Así mismo es. Horacio, oye, yo te agradezco infinitamente que hayas contribuido. Para mí has sido un invitado de lujo y será siempre un ¿Cierto? invitado de lujo y ojalá puedas colaborar conmigo el otro año en otro y hablemos, podemos presentar lo que has hecho y a lo mejor ya Panamá Poster Group pueda ir a los carnavales y hacer un recuento de todo, pero no de la parte para ver borrachos o gente tirada por ahí, sino Ajá, para mostrar las expresiones artísticas en las manifestaciones como los fantasías y las alegorías de carnaval. así Bueno, es. damos por finalizado la charla de hoy y los convido, el siguiente sábado va a haber un programa regrabado sobre el cartel, el lenguaje visual del cartel, el manejo conceptual en los carteles. Una charla que di en Graphic Fest en noviembre del año pasado, en la Semana del Diseño Gráfico. Gracias, Horacio, se te agradece Oh, muchísimo y para mí ha sido un programa hermoso de los que yo disfruto ampliamente. Gracias a ti. ¿Eh? Hasta hasta luego. luego.